Ahora sí, vamos conectándonos. Me van confirmando si se escucha bien. Este ya no debería cortarse. Ahora sí, vamos conectándonos. Ahora sí, hermanos amados. Ahora sí estamos listos y dispuestos. Ahí le enviamos la conexión. Ahora sí, ok. Estamos listos. Vamos a esperar que los hermanos que estaban conectados ahí se vuelvan a conectar para que no tengamos ese problema. En HD. Claro, sí, perfecto. Ahora sí. Ok. Ahora sí. Estamos listos. Listo. Vamos a esperar que se conecten los hermanos y vamos dándole ya a la transmisión. Vaya compartiendo la transmisión en su muro, cópiela en su muro, cópiela y péguela en su muro. Y de esa forma también otros pueden ser bendecidos. ¿Ya? Otros también pueden ser bendecidos. Ahora sí, pastor, vamos, Dios nos ayude. Amén. Bendiciones la Gertrude allá en Peñalolén, mi hermana Dina, Fabián, Fabián Herrera, Jennifer Gutiérrez, Marco Super, se escucha bien, Pablo David, ok, qué bueno, 10-4, ahora sí se escucha bien. Perfecto, perfecto. Ese computador, el otro no se sujeta, hermano, no se quiere sujetar, pero aquí con este ya encontramos la solución. Encontramos la solución. Así que ahora ya estamos listos y dispuestos. Mientras los hermanos se conectan y van tomando ya lugar, eh, hay una oración que hizo el rey David en el Salmo 20. Esta oración que hizo el rey David en el Salmo 20 dice, oración pidiendo la victoria. Oración pidiendo la victoria. Dice Salmo 20, versículo 1. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda y te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos. Dígame, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva, Jehová, que el Rey nos oiga en el día en que lo invoquemos. Amén. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, estableciendo, Señor, este tiempo de tu palabra, para que sea, Señor, lámpara a nuestros pies y sea lumbrera en nuestro camino. Declaramos, Señor, que somos necesitados de ti y que separados de ti nada nosotros podemos hacer. Tú eres quien da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas de aquel que no tiene. En estos días, Señor, tan difíciles para la sociedad, para el mundo entero, Señor, tanto agobio, tanta preocupación, tanta gente con miedo, tanta gente, Señor, dejándose llevar por el caos.
Señor, cuánta gente conflictuada dentro de sí, mas los que esperan en ti, Señor, tendrán nuevas fuerzas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Señor, y nosotros en tu nombre alzamos pendón. En tu nombre, Señor, confiamos. Ellos confían, Señor, en carros, en armaduras, en ejércitos, en caballos, pero nosotros en el nombre tuyo tendremos memoria. Señor, tú nos levantarás y por ti estaremos en pie. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, que en este momento, Señor, nos unimos en esta transmisión por medio de cuerdas de amor en los distintos lugares donde están nuestras casas, donde están nuestras familias, participando de tu palabra, participando de tu consejo y participando de tu enseñanza. Bendícenos, Padre eterno, te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Estuvimos nosotros el día domingo, ya estuvimos nosotros desarrollando una temática, ¿verdad?, de enseñanza que le pusimos como título los tomados aparte. Y estuvimos, ¿verdad?, manifestando este punto de enseñanza con relación a los discípulos cuando el Señor los tomaba y los llevaba aparte para entregarle códigos, para entregarle enseñanzas, para decodificarle lo que las multitudes oían y no entendían. La Biblia dice que a las multitudes el Señor les hablaba, ¿verdad?, en parábolas, pero a sus amigos, a sus discípulos más cercanos, Él le explicaba las cosas. De tal manera que muchas veces los discípulos aparte le preguntaban al Señor a qué se había referido, de qué estaba hablando, para que el Señor les explicara más detenidamente cuál era la enseñanza que querían que los discípulos pudieran absorber y recibir. Dicho sea, hermanos amados, esto los discípulos le preguntaron, y lo estuvimos viendo el domingo en la noche, ¿por qué no pudimos nosotros echar fuera a este espíritu ni pudimos liberar a este muchacho? Una pregunta que la desarrollamos el domingo en la noche. Y también estuvimos viendo, ¿verdad?, que subiendo, ¿verdad?, Jesús en el camino les dijo a sus discípulos que era necesario, que habían padecimientos, que habían pruebas, que el Hijo del Hombre tenía que sufrir. Es decir, la necesidad de poder comprender que la vida del cristiano no está exento de dificultades, que no está exento de problemas, que no está exento de adversidades y que es parte de lo que va a ocurrir o de lo que va a suceder en la vida, ¿verdad?, del Hijo del Señor, en la vida del cristiano. O sea que tenemos que estar preparados, que en el mundo íbamos a tener aflicción, pero que confiáramos que el Señor venció y así también nosotros íbamos a vencer. Entonces, ahora, ¿verdad?, quisiera tomar una porción de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 10, yo quisiera que usted lo buscara, Deuteronomio capítulo 10, versículo 8. Repito, Deuteronomio capítulo 10, verso 8. Deuteronomio capítulo 10, versículo 8. La palabra del Señor aquí nos dice algo, ¿verdad?, que vamos a ir explicando hoy y que vamos a sacarle, ¿verdad?, una enseñanza bien linda para nosotros. Es bien linda y tenía que ser compartida de manera individual. Dice la palabra del Señor, en aquel tiempo apartó, ponga atención a esa palabra, apartó tiene que ver con santidad, santificación, consagración, lenguaje íntimo, cámara secreta, intimidad, lugar privado, lugar secreto. En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Si nosotros tuviéramos, ¿verdad? Muy bien, Oscarito, que pegaste el versículo ahí. Si nosotros tuviéramos, hermanos amados, una regla inmediatamente para hacer un análisis de ese versículo, nos daríamos cuenta que el llamado a ser apartados claramente tenía componentes. Uno de esos componentes, y creo que uno de los más importantes de ese llamado, era llevar el arca. Número 1, llevar el arca. Número 2, que estuviesen delante de él. Número 3, que estuviesen delante de él para servirle. Y número 4, y para bendecir su nombre.
llevar el arca del pacto, estar delante de él, servirle y llevar su nombre. El versículo 9 de Deuteronomio capítulo 10 dice, por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios le dijo. Ahora este punto es bien lindo porque todas las tribus que se reunían alrededor del tabernáculo, cada cual tenía su territorio, cada cual tenía su terreno, cada cual tenía su parte dada por heredad. Sin embargo, a Leví no le dan terreno físico, sino le dicen, el Señor va a ser tu porción. El Señor va a ser tu devoción. Esa es tu heredad. A ellos les doy cosas terrenales, pero a ti tu porción será estar delante de mí. Mire qué tremenda porción, qué tremenda herencia. Ahora, dentro de esta gran convocatoria, de ser llamados aparte y en secreto y siendo apartados de las 12 tribus, una tribu apartada para poder llevar la presencia del Señor manifiesta, hermanos amados, de poder llevar la gloria de Dios representada en esta arca de la alianza, y poder estar delante de Él sirviéndole, entendiendo el privilegio que es servir a Dios, entendiendo que servir a Dios es un privilegio. Hoy, cuánta gente cristiana, devota, que ama a Dios, siente la necesidad, siente el hambre, siente el apetito, se da cuenta que tenía un privilegio y muchas veces no lo valoró. Se dio cuenta que a veces le decían, ya le toca el turno ahora, le toca en la mañana y no lo valoró, no lo supo apreciar, pero ahora que no lo tiene o ahora que no lo puede ejecutar físicamente en el templo, está haciendo, ¿verdad?, un entendimiento y pensando, no valoré lo que tenía, no lo supe aprovechar, que lo que era estar frente al Señor, en pie delante del Señor, sirviendo delante del Señor. ¿Por qué no lo valoré? ¿Por qué no lo aprecié? ¿Por qué no le di tiempo a comprender que lo que yo tengo, lo que Dios me dio, es un privilegio? Dentro de este conjunto de áreas a trabajar en este llamado que le hacen a esta tribu, aparte, para separarlo de las 11 tribus también, llama al Señor. Y luego en Números capítulo 3 versículo 17, Números capítulo 3 versículo 17, hay una división que me parece muy interesante poder desarrollar. Números 3 verso 17 dice, los hijos de Leví fueron estos por sus nombres: Gerson, Coat y Merari. Díganlo conmigo, Gerson, Coat y Merari. Ahora es interesante poder ver lo que dice la palabra del Señor, porque el modelo para poder separar los grupos dentro de la tribu, el Señor lo establecía de una manera muy singular, como nosotros lo vemos en la palabra del Señor. Por ejemplo, cada tribu se separaba por nombre de familia, por la cantidad de integrantes de esa familia, por el lugar donde iba a acampar esa familia, por el nombre del jefe de esa familia y por la relación de los deberes encomendados a ese grupo. Es decir, a ese grupo se le entregaron deberes que se extendían sobre todo este último aspecto, y dice cómo debían ser realizados esos deberes. Es decir, los llamaron aparte. Cuando los llamaron aparte, le dijeron, van a llevar el arca del pacto, van a poder servir en su presencia, van a poder estar en pie delante de él y van a llevar el nombre del Señor. ¿Quedó claro, muchachos? Quedó claro. Bueno, de entre sus hijos vamos a apartar a Gerson, vamos a apartar a Coat y vamos a apartar a Merari. Cada tribu, cada grupo familiar, en este caso de la tribu de Leví, en la familia de Coat, en la familia de Merari y en la familia de Gerson, se van a separar por nombre de la familia, que en este caso tenía que ser los coatitas, los meraritas o los gersonitas. Se separaban por nombre de familia. ¿Cuánta era la cantidad de ese grupo familiar? El lugar donde iban a estar ubicados los coatitas, donde iban a estar ubicados los meraritas y donde iban a estar ubicados los gersonitas.
el nombre del jefe de esa familia, que iba a ser el que iba a dirigir, el que iba a liderar ese grupo específico, representación de esa familia. Y la relación de los deberes de cada grupo. ¿Cuál iba a ser los deberes de la tribu, de esta familia llamada de Merari? ¿Cuál iban a ser los deberes de esta familia de coatitas? ¿Y cuál iban a ser los deberes de esta familia, verdad, de gersonitas? Interesante. Aquí ponga el ejemplo también usted. El Señor lo llama aparte y toma el grupo de su familia. Y dentro del grupo de su familia se preocupa el Señor de saber los nombres de cada uno de su familia. Se preocupa el Señor de saber el lugar donde vive tu familia. Se preocupa el Señor de saber el nombre de la cabeza espiritual de esa familia. Y también se preocupa el Señor de saber cuáles son las tareas en particular que ejecuta cada miembro de esa familia. Bendito sea el Señor. Quiero puntualizar bien en un grupo específico, pero para poder entrar en ese grupo específico, quisiera tocar algunas cositas, ¿verdad?, por arriba, porque hoy, ¿verdad?, no podemos mucho extendernos, porque sería un tema demasiado largo, pero sí quiero ser conciso, directo y preciso, con algunas cosas que son importantes en este nuevo punto de ser tomados y llamados aparte. Ok, los grupos que quisiera abordar primero son los grupos de los gersonitas y luego los de Merari. Es muy importante ver que el grupo de los gersonitas, o Gerson, significa refugio, significa lugar de resguardo, significa lugar de protección. Gerson, ponga atención a esto, oiga bien a esto. Y esta familia espiritual de los gersonitas tenía que darse a la tarea de preocuparse de todas las cortinas y de todas, hermanos amados, las secciones que se iban a tapar con mantos y cortinas. Quisiera ocupar esa palabra, cortinas que iban a cubrir el tabernáculo, que iban a rodear el tabernáculo, que iban a cubrir el lugar santo y que iban a cubrir el lugar santísimo y que iban a cubrir la separación del lugar santo y del lugar santísimo. Todo el aspecto de cortinaje lo tenía que ver la tribu de los gersonitas, los que representaban el refugio. Es interesante que si la tribu de Gerson significa, hermanos, refugio, y tiene que dedicarse a preocuparse por los mantos que cubren. Oiga bien, esta tribu tenía que preocuparse de que todos los elementos más relevantes del tabernáculo estuvieran bajo sombra. No estuvieran bajo el sol, sino que estuvieran bajo cobertura. La cobertura entonces era una tarea principalmente de la tribu de Gerson o Gersón o los gersonitas, que tenía que ver con proveer el lugar para cubrir aquello consagrado, aquello que se había apartado para el servicio del Señor. Quiere decir que, sin lugar a duda, la tribu de Gerson tenía que darse a la tarea de poder proveer un lugar bajo cobertura. Bendito sea el Señor. Hoy estamos llamados nosotros a proveer un ambiente de cobertura, no tan solamente a nuestra familia, sino también a aquellos que están bajo nuestro cuidado. Bajo nuestro cuidado, dijéramos, gente subalterna que está a lo mejor trabajando contigo, si tú eres jefe de algún grupo humano de personas. Si hay familiaridad que está también debajo de tu sombra, llámense nietos, llámense sobrinos, llámense padres, abuelos, etcétera, pero gente que está concatenada a tu responsabilidad, porque la tribu de Gerson era la que tenía que proveer, hermano, lo necesario para cubrir. Permítanme expresarlo de esta manera. Esta era la familia que se iba a preocupar de que la amada estuviera bajo la sombra del Altísimo. Hoy es tan importante que tú te des cuenta que cada uno de los integrantes de tu familia o de los hermanos espirituales que tú conoces, que no se salgan de la cobertura, que no se salgan de la sombra del Señor.
porque si se salen de la cobertura y de la sombra del Señor, corren peligro. La Biblia dice que las ovejas sin pastor son presa fácil de toda bestia del desierto, alimento de hienas, alimento de chacales, y tienen el peligro de caer en las manos de esta entidad nocturna llamada Lilith, que es la lechuza o el terror nocturno. Toda oveja necesita tener pastor que vele por su alma. Toda vasija que tenga su tapa suelta, la Biblia dice que será inmunda. Y este manto no puede ser de cualquier manto, sino que Gerson tenía que darse a la tarea, junto con su familia, de preocuparse de todo el cortinaje, como bien lo digo, pero tenía que preocuparse de que estuvieran estos 4 mantos principales para cubrir lugar santo y lugar santísimo. Tenían que ser de características específicas. Número 1, tenía que ser un lino rehilado. Un lino que fuera tan puro que representara la justicia, que representara la realeza y que representara la justificación del Señor sobre su pueblo. Uno de los aspectos muy importantes que tienen que darse en la faceta de cobertura es que el manto que te cubre tiene que proveer siempre la manifestación de la obra redentora de Cristo, pero basado en su justicia, basado en la justificación y basado, hermanos amados, en la obra redentora, principalmente de gracia que hizo el Señor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, esto es un don de Dios. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con ese primer manto, el manto que iba en la faceta directamente de cielo, es decir, elementos reservados y consagrados, pero luego de los pilares, inmediatamente al cielo, ese primer cielo era el lino rehilado, que representa la obra redentora de Jesucristo, que justifica a su pueblo. Esto es muy importante, y vuelvo a la carga repitiendo lo que tenía que ver con no darle lugar al diablo. Mi preocupación como pastor por el rebaño es, dentro de todas, hermanos amados, es la incertidumbre de saber cuántos del pueblo del Señor se van a mantener apegados a Él en oración, en la palabra, en la comunión. Por decir algo, nosotros tenemos gente que se conecta a las transmisiones, que son parte del pueblo. Cada conectado representa un grupo familiar de 3, de 2, de 4, de 5, de 6. La preocupación es, ¿qué pasa con las personas que no se preocupan de escuchar la palabra? Que en este momento a lo mejor están viendo la comedia, en este momento a lo mejor están tomando once, a lo mejor están viendo una película, a lo mejor están haciendo cualquier tipo de quehacer. Por ejemplo, si un hermano no tenía en consideración el hecho de que el día de semana ir al templo, quizás no le da importancia a una palabra a mitad de semana. Quizás no le da importancia a una palabra el lunes o el martes o el jueves, el miércoles, el viernes o el sábado, porque su mente está codificada para, hermanos amados, solamente en la reunión dominical. Entonces, hermanos amados, me preocupa que esta familia de gersonitas, graficado en las personas que tienen que procurar mantenerse bajo la sombra, mantenerse bajo la cobertura, mantenerse bajo techo, apegado a la enseñanza, apegado a la doctrina, apegado al consejo de Dios, apegado a la voz de su pastor. Yo le hago estos servicios del día miércoles, del día domingo, sin desmedro que en la semana en las redes sociales de los jóvenes, las ayudas juveniles están entregando porciones, o en las semanas también están entregando ancianos. Mañana va a estar también mi hermano entregando una palabra. Vamos a estar trabajando, pero mi deber pastoral es poder trasladarte el mensaje en nuestros cultos principales, pues soy el pastor que fue llamado a velar por tu alma.
porque soy el pastor que a Dios le va a pedir cuenta por ti, por tu casa, por tu familia. Entonces mi deber es poder enseñarte la palabra y poder mantenerte apegado al consejo, poder mantenerte conectado con la cobertura. ¿Qué va a pensar usted que un pastor tiene la tarea de poder arrebatarle la oveja de las fauces del león? Si es oveja que oye la voz de su pastor, porque óigame bien, hay mucha gente que puede ser simpatizante, creyente, oyente, multitud, pero se va a separar de ese grupo cuando oiga la voz de su pastor y le siga. La oveja que oye la voz de su pastor y le sigue es la oveja que se deja poner en el rebaño, es la oveja que se deja despulgar, es la oveja que se deja poner aceite sobre su cabeza, es la oveja que se deja llamar, arrastrar para el rebaño a través del cayado, pero también es la oveja que se deja corregir por medio de la vara. También es la oveja que permite que el pastor le corte lana. ¿Por qué? Porque si queda demasiada lana, en la misma oveja se puede morir. Si el pastor no le pone aceite en la cabeza, los insectos le van a comer la cabeza, le van a carcomer su sistema, ¿verdad?, cerebral, se lo van a destruir, y van a ese animal, esa ovejita, se va a perder, va a ser presa fácil. Ahora, ¿cómo una oveja está en las fauces del león? Cuando el león está caminando como león rugiente buscando a quien devorar, es interesante que el león te ataque en la soledad. Es muy importante ver ese punto. Daniel, estamos hablando acerca de la primera tela, lino rehilado, que significa, ¿verdad?, la tarea de Gerson de poder cubrir y mantener bajo sombra lo consagrado, lo importante. Estamos hablando que este lino rehilado representa la justificación por medio de la fe y la justicia de Dios que Él ganó en la cruz, donde las demandas de la ley fueron cumplidas, donde la ira de Dios fue apaciguada, y en latín decía tetelestai, que significa todo fue hecho. Que es lo mismo que Elí lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué tú me has desamparado? En el momento que Jesús en la cruz sintió el peso del pecado y todas las rebeliones, iniquidades de toda la humanidad, en ese momento Él sintió ese peso y expresa esas palabras en la cruz. Es muy importante porque uno de los enemigos que estaba, según el Salmo 22, rodeando la cruz en estas entidades espirituales, teníamos los búfalos de Basán, pero teníamos también perros, y tenían también uno que era león rugiente, que estaba ahí buscando devorar a aquellos que estaban en la cruz o a aquellos que quieren permanecer en la cruz, buscando devorar, buscando apartarlos. Pero ¿qué pasa cuando una ovejita ya se mete en las fauces de un león y comienza a arrastrarlo? Eso es lo que la Biblia dice, que en la voz apostólica, algunos, si es posible, arrebatadlos del fuego eterno. Es que una ovejita no se da cuenta cuando el enemigo ya le sembró malas semillas en su cabeza. Cuando en el corazón de esa ovejita empiezan a sembrarse pensamientos en la soledad. Daniel, que significa Dios es mi juez, enfrentó los leones en la soledad y le dijo, oiga bien, ¿cómo le dice? El rey, hermanos amados, que lo mandó a ese foso de leones, le dice, Daniel, siervo del Dios Altísimo, creo que dice, el Dios al cual tú constantemente sirves, ¿te ha librado de la boca de los leones? Ponga atención a ese punto. Como dice el apóstol Pablo, en mi primera defensa todos me han abandonado, mas el Señor estuvo a mi lado guardándome de toda esta acechanza y todo este rugido y toda esta entidad espiritual, ¿verdad?, que representa la figura del león en la faceta negativa, ¿verdad? No en la faceta de ser viviente, sino en la faceta negativa del ataque para destruir ovejas. David dice que cuando un león venía, él tomaba al león de las fauces, se las abría y le arrebataba la oveja. Pero quiere decir que esa ovejita tiene que dejar que el pastor la arrebate de la boca del león. ¿Cómo el pastor arrebata a la oveja de la boca del león, de las fauces del león? Con el consejo. Con el consejo.
Si el león tiene a tu familia de las fauces, con principios de divorcio, con me voy a ir de la iglesia, me voy a salir de la cobertura, tengo problemas con el pastor, tengo problemas con la pastora, tengo problemas con el hermano, ya está en la boca del león y el león la tiene ahí con las fauces. Si es ovejita, es oveja que oye la voz de su pastor, el pastor la va a ayudar a salir de la boca de las fauces del león por medio del consejo. Por medio del consejo de la palabra, la va a arrebatar del fuego de condenación. Por eso es muy importante el consejo. El matrimonio se puede separar si no hay consejo. El hermano se puede apartar si no hay consejo. La iglesia se puede dividir si no hay consejo. Los hermanos pueden fracasar económicamente si no hay consejo. Los hijos se pueden extraviar si no hay consejo. El consejo en la boca de los sabios es muy importante. Y el libro de Malaquías en el capítulo 1 dice que el pueblo irá a la boca del sacerdote para de la boca extraer la instrucción, el consejo, la sabiduría. ¿Para qué? Para que así su familia se mantenga bajo sombra, se mantenga bajo la cobertura. Recuerde que solamente el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y los ministros primarios son figuras de sombras ministeriales que deben cubrir. Lot es figura, su nombre significa cobertura. El primer lugar donde acampó el pueblo de Israel era Sucot. Sucot significa lugar de cobertura, lugar de protección. Es interesante ver que aquel que no se deja cubrir por este primer manto de justicia de Dios para habitar bajo la sombra de la gracia y del diseño de Dios, porque la iglesia no es el diseño del hombre, porque los ministros primarios no son diseñados de hombre, ni siquiera, hermanos amados, puestos por hombre, los que son llamados legítimamente, porque dice que ninguno puede tomar este llamado para sí, sino aquel que es llamado por Dios. Y el que es llamado por Dios, Dios le cuida, Dios le ayuda, Dios le respalda, Dios le sustenta, Dios bendice ese trabajo. El que no es llamado por Dios tendrá muchas dificultades para poder ejercer una tarea espiritual sin caminar con espiritualidad. Entonces, el león de la soledad es peligroso, que te quiere dañar. En este momento que tú estás en tu casa, que estás con tu familia, cuidado con los momentos de soledad. Cuidado con dejar que en tu mente el enemigo ponga pensamientos. ¿Para qué voy a orar? ¿Cuál es el efecto de mi oración? He pedido tantas cosas y no he tenido respuesta. Voy a dejar de orar. El enemigo está atacando a tu mente, está atacando a tu corazón. Te quiere apartar de la oración. Si te apartas de la oración, te va a apartar del fuego. El incienso, hermanos amados, se ponía con especias en el altar del incienso y eso levantaba una nube. El incienso en la Biblia representa intercesión, representa clamor, representa oración y tiene que ser elevado. Si no hay, entonces, hermanos amados, ese incienso que se eleve. Y óigame bien con esto. Oración no se tiene que ejecutar solamente porque yo quiero que Dios me responda a algo. Oración la cultiva aquel que tiene una relación de amor no circunstancial con Dios. Ora no por lo que Dios le puede dar, no por lo que Dios le puede otorgar, no por lo que Dios le puede responder, porque ha amado a Dios, ha conocido su obra de gracia, de la salvación tan grande que Él nos ha provisto, que está más allá de la frontera de este cuerpo, más allá de la frontera material o económica, más allá del reconocimiento humano, más allá de los títulos que podamos tener aquí en la tierra, va mucho más allá. No ponga la vida terrenal a la par de la vida celestial. No compare una relación divina con una relación terrenal. No tiene punto de comparación. Dios está por sobre eso. Bendito sea el Señor. Dios está por sobre eso. Y la gloria y la honra siempre sea para el Señor. Y como dijo Jesús, que yo quisiera pasar por alto ciertas cosas. Pero él tenía su corazón tan devoto que su herencia, que su porción era el Señor Dios. Su Padre eterno era su devoto, que él dijo, mas no se haga mi voluntad,
sino que se haga la tuya, y llegar a entender ese principio de renuncia, el amor sacrificial, hermanos amados, de negarse a sí mismo, porque el amor, hermanos amados, de Dios es el que no busca lo suyo, no busca lo suyo, no se acerca a Dios para obtener lo suyo, nos irrita, no guarda rencor. El amor de Dios no guarda rencor. Si el amor de Dios está en nosotros, no vamos a tener rencor. No se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo cree. Creer no significa que le vaya a llegar, pero todo lo cree, todo lo espera. Esperar algo no quiere decir que le vaya a llegar. Todo lo soporta. Soportar algo quiere decir que Dios está forjando algo en la vida de esa persona que está aprendiendo a soportar. Por lo tanto, hermanos amados, yo creo que meterse bajo la sombra del Señor, meterse bajo el amparo de Dios, meterse en la estructura de Dios y meterse en Cristo significa que lo que le ocurrió al cuerpo físico le va a ocurrir al cuerpo místico llamado iglesia. Y si Cristo recibió injusticias, muy probable que nosotros como iglesia la recibamos. Si Él fue probado, nosotros seremos probados. Si Él fue calumniado, nosotros seremos calumniados. Si algunos fueron metidos en cárceles físicas, cárceles económicas, cárceles de enfermedades, cualquiera sea la cárcel, hermanos amados, Juan entró a la cárcel, Juan el Bautista entró a la cárcel, y lo único que hizo Juan el Bautista fue predicar, y lo decapitaron. Alguien podría decir, ¿pero por qué? ¿Qué injusticia tuvo Dios? ¿Por qué? No, porque lo de aquí de la tierra, el tiempo que Dios nos ha concedido aquí en la tierra, es un momento para poder desarrollar la tarea que Dios nos ha encomendado. Pero nuestro fin, el fin de nuestra fe, es estar con el Señor, hermanos amados. Y desde el día, hermanos amados, que el Señor vino a la tierra y Él desarrolló su oficio, como, ¿verdad? Los 30 años, a los 30 años, como era el orden de la faceta sacerdotal, y luego Él estuvo más o menos 3 años y medio, y si usted se fija que han pasado 2033 años, y a esos 2033 años usted le resta, porque nosotros ocupamos el calendario gregoriano, hermanos amados, velar significa, ¿verdad?, gregoreo, y nosotros ocupamos el calendario gregoriano, y se le quita esos 4 años a los 2033, que es del día 0 a los 2000 años, más los 33, porque el Señor dijo, desde este día, ¿cuántos años tenía? 33, comienza el tiempo. Y se le resta los 4 años del calendario gregoriano. Y le resta los 7 años del periodo de tribulación y gran tribulación. Usted le da el número 2022. Yo no estoy diciendo que el 2022 va a venir el Señor, ¿verdad?, en el arrebatamiento. Arrebatamiento. Segunda venida secreta, no segunda venida pública. Seguramente vamos a desarrollar esa pregunta que le hicieron los discípulos. ¿Cuáles serán las señales de tu venida? Se las preguntaron aparte. Pero esa pregunta, hermanos amados, del 2022, que le estoy trasladando ahora, según cálculo, ¿verdad? El Señor podría estar a las puertas. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? No, este es el peor momento para estar sin cobertura. Es el peor momento. Si el Señor mismo dice, entra en la casa, cierra la puerta, mantente bajo techo mientras pase la indignación. Eso tiene que ver, hermanos amados, en un escenario escatológico con lo que iba a pasar en tribulación y gran tribulación, la indignación del juicio y sentencias de Dios sobre los impíos, gran tribulación. Pero en el ángulo devocional significa ponte bajo cobertura. Ponte bajo sombra, no seas porfiado, aprende a escuchar, aprende a obedecer, quita las mañas, quita el corazón mañoso. Y eso te va a ayudar a meterte bajo este manto. Lino rehilado. Segunda cortina o manto que tenía que ir sobre el lino rehilado. Pelo de cabra. El pelo de cabra, hermanos amados, era la cubierta de pelo, ¿verdad?, de cabra, que nos recuerda el macho cabrío que llevó todos los pecados de Israel lejos, afuera del campamento en el desierto. El macho cabrío, hermanos amados, representa a Azazel. Y esto representa, ¿verdad?, la figura del Señor Jesucristo, que cargó sobre sí
sobre él mismo con el pecado y lo alejó de nosotros. Bendito sea el Señor. Cristo fue acusado injustamente y fue crucificado y fuera de la ciudad de Jerusalén en el Gólgota, que figura de Azazel, llevándose el pecado. Fuera de la ciudad, lejos del tabernáculo, lejos del campamento, fue llevado el Señor y cargó con él el pecado. Entonces el sacerdote venía, ponía las manos sobre este macho cabrío y lo tiraban al desierto. La figura de imponer las manos era trasladar la culpa y luego lo mandaban al desierto, donde de alguna forma en el desierto iba a morir y iba a ser la figura de que los pecados habían sido cargados sobre este animal que iba a morir. Cristo Jesús fue a la cruz y Él cargó todos tus pecados, todos mis pecados, todas tus rebeliones, todas nuestras iniquidades, todas nuestras faltas pasadas, presentes, futuras. Y en la cruz del Calvario triunfó sobre ellos, venciendo a la muerte y quitándole las llaves a aquel que tenía el imperio de la muerte, y clavó en la cruz del Calvario todo el acta de los decretos que nos eran contrarias, triunfando sobre ellas en la cruz. Y de esa manera hizo un desfile triunfal y llevó cautiva la cautividad en un desfile triunfal por el cosmos, mostrándole a todas las creaciones, mostrándole a todo el cosmos, a todos los planetas, a todas las constelaciones, a todo el espacio que Él había vencido y que Él era el Cordero inmolado desde el principio. Ese, hermanos amados, manto tiene que ser también puesto por los gersonitas, por esta familia que tiene que preocuparse que la familia suya se mantenga bajo ese manto. Ese manto, te llamaron aparte para servirle, para cargar el arca del pacto, para estar en pie delante de él y para, hermanos amados, cargar el nombre del Señor. Y esto debe estar, hermano amado, dentro de tus funciones. Es poner estos mantos, lino rehilado, pelo de cabra. Y el pelo de cabra representa entonces que tu familia debe entender que lo que hizo Cristo fue cargar por todos tus pecados, todos mis pecados, todas nuestras faltas, todas nuestras iniquidades, todas nuestras torpezas. Bendito sea el Señor. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea la alabanza, porque lo que Él hizo nadie más lo podía haber hecho. Y Él lo hizo por amor a los suyos, por amor a su pueblo. Entonces, hermanos amados, lino rehilado, pelo de cabra. El tercer manto que tenía que estar cubriendo bajo la tarea de los gersonitas, bien digo, gersonita significa refugio, gerson significa refugio, proveer el lugar para que lo sagrado esté cubierto, proveer el lugar para que lo sagrado esté bajo sombra, para que lo importante sea protegido. Vuelvo a la carga con esto. Toda gloria debe tener dosel. Todo lo de valor tiene que tener cobertura. Todo lo valioso tiene que ser guardado y protegido. Ahí que estén tus hijos, ahí que esté tu familia, ahí que esté tu matrimonio, ahí esté tu fe, tu esperanza, tu confianza, aleluya. Que toda tu seguridad, que toda tu confianza, que toda tu fe, que todos tus anhelos, sueños, hermano, que todas tus peticiones, que toda tu vida esté bajo la sombra del Señor, bajo su cuidado. Y que sea siempre su voluntad en nuestra vida, en mi vida, en tu vida, y guardados por la mano del Señor. Entendiendo siempre que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, aunque yo no la entienda. Pero si yo la acepto, va a venir de Dios una provisión de paz, una provisión de tranquilidad, una provisión de encaje en el propósito de Dios, en lugar de Dios. Cuando yo acepto la voluntad de Dios, caigo en el engranaje perfecto de los planes que Dios preparó de antemano para que yo transite por ellos. Tercera cortina, manto que debían poner estos gersonitas: pieles de carneros teñidas de rojo. Y ese, hermanos amados, esa tela, esa cortina, se entiende, ¿verdad? También muy especialmente porque representa el rojo, la sangre del Señor. Claramente, pieles de carnero teñidas de rojo. Éxodo 26, verso 14, ahí está la cita,
que significa Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quiere decir que a tu familia le tienes que proveer este principio para estar bajo esta sombra. Entender que todo antes se purificaba con sangre. La ley dice, todo es purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Si esa es la regla, entonces, hermanos amados, debes proveerle a tu familia este principio. Estamos a las puertas de la Santa Cena. Bendito sea el Señor y vamos a participar de la Santa Cena todos juntos. El día domingo, cuando le esté predicando la palabra, voy a tener el pan, voy a tener el vino y usted va a tener pan y vino en su casa. Y en ese momento vamos a proveer el pacto de la alianza del Señor que va a desatar la seguridad de la sangre de Cristo sobre su pueblo y sobre, hermanos amados, su iglesia, que debe recordar que los que están bajo la sombra del Altísimo, bendito sea el Señor, están con la sangre en sus dinteles, están con la sangre cubriendo su casa, cubriendo, hermanos amados, la fe, cubriendo la esperanza, cubriendo el corazón, cubriendo el alma y el espíritu de su pueblo. Esa es la sangre. Debes ministrarle a tu familia que la sangre de Cristo está vigente, está permanente, está constante, que el manto primero es la justicia de Dios por medio de la fe, la realeza y la obra de Cristo por todos nosotros que nos justifica. Que Él llevó los pecados del pueblo al desierto y los puso lejos de nosotros para ser perdonados. Pero nos dejó la piel manchada de sangre para que los rociamientos de su sangre, aleluya, todos los elementos, hermanos amados, de oro tenían rociamientos de sangre. Todo lo sagrado, aleluya, todo lo apartado, todo lo consagrado, aleluya, venía el sacerdote y le rociaba sangre, rociaba agua, rociaba aceite. Pero la sangre me interesa, los 7 rociamientos de la sangre antes del velo, los 7 rociamientos después del velo. Que el sacerdote tenía que darse la tarea de rociar con sangre todos los elementos consagrados para la tarea. Todo lo consagrado era lo que se había purificado, lavado y limpiado. Todo lo que se había limpiado y purificado era lo que se había vuelto al Señor o lo que se había entregado para el Señor. Esta figura es tan hermosa, hermanos amados, tan preciosa, que cuando nosotros venimos, hermanos amados, a ver esta figura, le quiero decir algo. Los elementos del lugar santo, los elementos del lugar santísimo, esos elementos eran hechos de oro, de material de oro y hechos por martillo de orfebre. Eran de una pieza martillados. Todos los que están dispuestos, aleluya, bendito sea el Señor. Todos los que van a crecer al punto de consagración, no les va a ser fácil llegar a la medida de ser consagrados, completamente apartados para el Señor, porque van a ser probados, van a ser afligidos. Pero si eres elemento de oro, si eres un instrumento de oro apartado para Dios, vas a ser forjado con martillo. Pero vas a estar reservado en lo más reservado, refugiado, cubierto, bajo estos mantos sagrados, bajo estos mantos protectores, bajo esta cobertura divina, el lugar santo, el lugar santísimo, cubiertos para que no estuvieran bajo la cobertura del sol, sino que es vanidad, sino bajo la sombra del Altísimo. Cubiertos con lino para poder recordar la justicia redentora de Dios que nos ha justificado por medio de la fe. Para recordarnos que el Señor perdonó todos nuestros pecados, que Él se llevó toda la sentencia al desierto.
recordándonos que la sangre de Cristo está vigente para cuidar nuestra casa y para cuidar el alma y el espíritu, nuestros pensamientos y nuestro corazón, y va a ser señal para que cuando pase la mortandad, para que cuando pase la indignación, para que cuando pase el juicio, la ira, cuando pase, nada toque tu casa de esa pestilencia. Caerán a tu lado 1000 y caerán a tu lado 10.000, mas a ti no llegará ninguna plaga, ninguna pestilencia, porque las plagas y las pestilencias están reservadas para aquellos que son hijos de desobediencia. Pero los que están bajo la sombra y bajo la cobertura cubiertos están por el Señor. Apartados los gersonitas de la tribu de Leví para una tarea tan importante como trasladar sombra a su familia. Importantísimo. Sombra al lugar santo, lugar santísimo. Y era la parte importante para poder trasladarla. Ponga atención, el cuarto manto era piel de tejón. Y esto es interesante, porque era la señal de la protección contra la obra de Satanás, el ataque de todas las bestias del desierto. Piel de tejón era la piel dura, el tejón tenía la piel dura, era, en otra traducción dice marsopa, tejón o marsopa. La marsopa o el tejón es el enemigo directo de la serpiente le tiene miedo a la marsopa y al tejón. El tejón enfrenta a la serpiente, el tejón devora a la serpiente, el tejón se enfrenta con su rostro de frente a la serpiente y no le teme ni huye. Lo que estaba diciéndole aleluya el Señor con ese manto es que si tu familia está bajo la sombra del Altísimo, hay piel de marsopa, hay piel de tejón, hay sandalias de tejón, y tú, aunque ella te quiera herir en el talón, tú le pondrás el pie sobre la cabeza, porque Cristo puso el pie sobre la cabeza de la serpiente. Y esto quiere decir que el Señor pone autoridad. El Señor pone autoridad. Pone el Señor autoridad. He aquí el Señor pone autoridad para echar fuera todo espíritu inmundo, todo demonio, toda obra de las tinieblas que viene a atormentar en tu casa con amargura, con tristeza, con desaliento, con frialdad, con ataques que vienen a contaminar tu interior. Hoy yo quiero rogar al Padre para que Él guarde en completa paz todo aquel que tenga sus pensamientos en el Señor. El tejón representa la vida de autoridad en el pueblo del Señor, representa la capacidad de resurrección, representa que la muerte no tiene poder, hermano, la muerte segunda no tiene poder sobre su pueblo. ¿Por qué? Porque Dios tiene el poder sobre su pueblo, hermanos amados, para poder guardarle, porque Él le quitó las llaves del imperio de la muerte. Entonces la muerte segunda no tiene poder ni autoridad sobre ti. No tiene poder. La muerte primera no tiene poder, porque el que está en Cristo no muere, duerme. Y los que duermen en Él están consolados, están cubiertos, están protegidos por el Señor. Bendito sea Dios. ¿Cuántos quieren aprender a hacer la función de la tribu gersonita? Apartados para una tarea sublime. Preocúpate que tu familia, preocúpate que tus hijos, preocúpate que tu matrimonio, que tu esposa, que los tuyos estén bajo sombra, que estén bajo la sombra. No puedes estar sin cobertura, no puedes estar sin manto, no puedes estar sin sombra. Es peligroso, vas a ser presa fácil de las bestias del desierto, vas a ser fácil. Las pestes vienen acompañadas de animales y fieras salvajes. Cuando te sales de la cobertura, las pestes te caen y las bestias del desierto te dañan. Por eso que es muy importante mantenerse bajo sombra y bajo cobertura. Primer principio, tribu de Gersonita. Ahora Merari. Dios mío, tengo 46 minutos de estarle hablando. Vamos a ir rápido para poder trasladarle ese punto, ¿verdad? Merari. Merari, hermanos amados, significa amargo o afligido. Meri significa, hermanos amados, como amargura, y viene de la raíz de Mara. Eso quiere decir, hermano, que la tribu de Merari era una tribu de alguna manera que su nombre nos deja de ver
que iba a conseguir cosas por medio de la aflicción o iba a conseguir cosas por medio del dolor o del sufrimiento, afligido, amargo. Pero ellos, a diferencia de los gersonitas, ellos tenían que encargarse de los pilares. Ponga atención, pilares, columnas. Quiere decir que como de la tribu de Leví, tenían que llevar ellos, los de Gerson, todas las cortinas, todo lo que implicaba dar sombra a lo consagrado, a lo sublime, porque toda gloria tenía que tener un dosel, un techo, una cobertura. Los de Merari se tenían que llevar todos los pilares, todas las columnas, los pilares del lugar santo, los pilares del lugar santísimo, los pilares perimetrales del tabernáculo, las divisiones, todos esos pilares estaban a cargo de los de Merari. Ellos eran los que tenían que poner pilares y estructuras. Figura de que se tiene que levantar en tu casa el orden, estructura, pilares, columnas. Las columnas, los pilares son figura del orden. Es importante entender que establecer orden, poner columnas, poner pilares, establecer límites, no es fácil. Muchos en sus casas tienen problemas porque son muy ligeros, ligeros para poder hablar a sus hijos o ordenar la casa. El marido tiene problema de corregir a su esposa si está mal. La esposa tiene problema de corregir a su marido si está mal. Los padres tienen problemas de corregir a sus hijos si están mal. ¿Para qué vamos a discutir? ¿Para qué vamos a pelear? Deja que el niño, es la edad. Él contesta porque es la edad. Él está así porque es la edad. Porque, hermanos amados, no tiene nada que ver la edad. Escúcheme bien lo que le voy a decir a los renuevos, a los jovencitos que están en la casa. Mientras estén en la casa de sus padres, deben respetar las normas de la casa de sus padres y ser respetuosos a ellos, ser respetuosos a su autoridad. Cuando usted se pone de igual a igual con su papá, usted está cometiendo un pecado, porque usted cae en la generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Habla mal de su papá y a su madre no le habla bien. Qué tremendo es esto cuando el hijo no valora a sus padres. Anda dejando el hijo a sus papás mal en todas partes. A su mamá es lo peor. Hermanos amados, qué importante es entender que luego estoy acá en la presencia del Señor, que estoy acá en la casa del Señor, que estoy acá en la obra de Dios, que estoy acá en mi casa, formando mi hogar, formando mi matrimonio, y tengo que formar límites, que tengo que establecer principios sobre mis hijos, sobre mis hijas, sobre mis hermanos, sobre mis hermanas, que pueden estar, hermano, en un núcleo familiar y dentro de una estructura. Si en tu núcleo familiar estás tú, está tu esposa y están tus hijos, ahí está tu parámetro. Si tú eres pastor, tendrás la tarea de ejecutar los límites, los pilares, las columnas dentro del rebaño. Si tú tienes un trabajo, tendrás que poner los límites, las estructuras. Pero óigame bien, el que establece orden, el que establece estructura, el que establece límites, el que establece esto, nunca es la persona más amada. Muchas veces se va a hablar mal de esa persona, va a ser el mañoso, va a ser el que le va a costar. Por eso que Merari significa lo afligido, lo amargo, porque mire, cargar los pilares en el desierto, de lugar en lugar, era una tarea, hermano, para cansarse. Y luego que llegara al lugar, corregir nunca va a ser agradable. Hermanos amados, rectificar tampoco va a ser agradable. Ajustar muchas veces no es agradable, pero es la tarea que Dios te dio a ti para edificar. Nehemías tenía que edificar, y cuando vinieron Tobías, Sanbalat y algunos que eran Gesem, creo, enemigos, dijeron, permítenos edificar con ustedes. Y él le dijo, no, nosotros vamos a edificar solos porque es la tarea que Dios nos dio. Ustedes no tienen parte en esta edificación. Usted no puede edificar con principios de los enemigos de Dios. Usted no puede edificar con doctrina humanista. Usted no puede edificar con doctrina humanista. Quiero ir a la carga con esto. No puede poner pilares rectores. La sabiduría edificó su casa. Labró sus columnas. La sabiduría labró sus columnas. Labró sus 7 columnas. Quiere decir que usted, hermanos amados, no puede edificar, hermanos amados, pilares, columnas, su casa con fundamentos humanistas, ni con pensamientos mundanales.
Escúcheme bien lo que le voy a decir, por favor, póngame bien. Usted es de Cristo, usted no es de la derecha, usted no es de la izquierda, usted no es comunista, usted no es demócrata cristiano, usted no es de la nueva mayoría. No, no, hermano, no, usted es de Cristo. Por lo tanto, usted está en la patria y en la ciudadanía del Señor, y eso tiene que ser lo más importante que esté dentro de usted. Imagínese que usted deje que esta doctrina entre a su casa. Usted va a empezar a hacer a sus hijos como su pensamiento. Usted va a empezar a hacer a sus hijos, en su familia, esos van a ser los pilares. Va a empezar a poner pilares, hermanos amados, de injusticia. Imagínense lo que le voy a decir algo. ¿Cuántas familias no crecieron con un estado político tan fuerte, de mucho dolor, hace muchos años? Usted sabe a lo que me refiero. Y familias que sufrieron vejámenes, injusticias, maltratos, daños, matanzas y todo lo que ocurrió. Si esas familias no sanan su corazón, entonces cuando vayan a poner pilares para fundamentar su casa, van a enseñarles esa doctrina. La doctrina del odio, la doctrina de la injusticia, la doctrina del dolor, la doctrina de que todos los que tienen más son enemigos. Entonces van a enseñar una doctrina inadecuada. Ojo cómo estamos edificando nuestra casa. Hermanos amados, Merari tenía que edificar estableciendo pilares, columnas, pilares. Era un trabajo duro. Para que pudiera, hermanos amados, llegar el arca, debían estar los pilares estructural, todas las cortinas, todas las sombras, todos los elementos. Y cuando estaba todo dispuesto, el arca llegaba. Principio. ¿Quieres que el arca del pacto repose en tu casa? Ordena tu casa. Ordena los pilares. Afirma las columnas. Labra las columnas. Provee la sombra, provee la cobertura, provee la doctrina, provee la enseñanza, que sea un lugar donde el Señor quiera morar, aleluya, que sea un lugar donde Él quiera morar, que Él te diga, hoy quiero estar contigo, hoy quiero estar en tu casa, hoy quiero estar con tu familia, hermanos amados, porque esa es la oportuna visitación del Señor para nuestra casa. Interesante. Una desviación mínima en el proceso de edificación o en el proceso de columnas puede enchocar un muro. Interesante esto. Un muro que no esté aplomado en su inicio va a generar una gran desviación en el futuro. Si su niño, que es chiquitito, porque la Biblia dice, hermanos amados, que la maldad es del corazón del joven y del niño desde su niñez, desde su adolescencia y desde su juventud. La Biblia dice que la necedad está pegada al corazón del inmaduro. Entonces, si yo no corrijo desde jovencito al muchachito, entonces cuando vaya para allá creciendo, se va a ir desviando. Y lo que era algo chiquitito acá, terminó siendo una tremenda ruina en el futuro. Por eso que es muy importante que usted entienda la tarea que tiene hoy por hoy. Preocúpese con quién habla su hijo. Preocúpese de sus redes sociales. Preocúpese de sus amistades. Preocúpese de su forma de vestir. Preocúpese de sus cortes de pelo. Preocúpese de sus pensamientos. Preocúpese de lo que expresa su boca, porque eso está en su corazón. Preocúpese de las series que ve. Preocúpese hasta de las caricaturas que ve. Preocúpese de la literatura. Porque recuerde que la literatura establece doctrina, establece enseñanza. Entonces lo que leen es muy importante. Recuerde que en el libro de los Hechos mostraron que todos los libros fueron quemados. Ahora es muy importante entender que no hay que satanizar todo, pero ojo con lo que se lee, porque muchos textos de lectura abren las puertas a otro tipo de conceptos, a otro tipo de enseñanzas, y se desata filosofía, y se desata anarquismo, y se desata narcisismo, y se desata humanismo, y eso va carcomiendo el corazón, va acompañando. Entonces las letras de Babilonia cambian el lenguaje de tus hijos. Por eso que Daniel, cuando estaba en los palacios de Babilonia, ellos dijeron, no, nosotros queremos comer nuestra comida. Nosotros queremos comer nuestra comida. Y hoy querían enseñarle y darle de la comida de Babilonia y del vino de Babilonia. Pero Daniel dijo, no, nosotros vamos a comer nuestra comida y vamos a beber agua. Y este alimento, esta provisión va a cuidar nuestra identidad, va a cuidar lo que somos nosotros. Entonces, dice la Biblia que los de Babilonia quisieron enseñarle las letras de los caldeos.
si le enseñan las letras, estoy hablando de la literatura, de la doctrina, de las aulas de filosofía humanistas, si le enseñan las letras y el corazón de tu hijo, el corazón tuyo no está bien ubicado, entonces tú le vas a encontrar mucho sentido a la destrucción, le vas a encontrar mucho sentido a la anarquía, le vas a encontrar mucho sentido al fin justifica los medios. Pero nosotros no somos hijos de la ira. Nosotros no somos hijos de la destrucción, nosotros no somos hijos de la anarquía, nosotros no somos hijos de la rebelión, porque ponga atención usted, los que son hijos de la rebelión, hijos del diablo son, de la anarquía, hijos del diablo son, porque la Biblia dice, y permítame que lo diga así, y puede sonar fuerte, pero quiero que entienda que nosotros somos llamados a reflejar el carácter de Cristo. El carácter de Cristo, hermanos amados, es humilde. El carácter de Cristo se entendía que Él dijo, si yo quisiera así, mi Padre mandaría ángeles para que vinieran a defenderme y nada de esto pasaría. Entonces, no hay potestad que tenga ninguna persona sobre ti, sino la potestad que Dios le concedió que tuviera sobre ti. Pero Dios tiene cuidado sobre ti. Recuerda que el principio es que sobre uno alto siempre hay otro más alto y Dios está cuidando de los suyos. Así que ojo con los pilares, ojo con las columnas que estamos edificando en nuestra casa. Forjar pilares, cargar pilares, establecer pilares, poner columnas. No va a ser fácil y va a ser un trabajo muchas veces desagradable, pero necesario. Hermanos amados, es importante ponerle ojo a la doctrina en nuestra casa. Es importante ponerle ojo al lenguaje de nuestra casa. Es importante que le hagas un checklist, una revisión a la forma de pensar de tus hijos para que corrijas las desviaciones. Para que corrijas a tiempo las desviaciones. Será peligroso con el tiempo si ese muro no está aplomado. Los albañiles tenían que trabajar, tenían que tener experiencia para poder labrar, para poder formar. El proceso de poner pilares no es fácil. Tenían ellos los de Merari, tenían que cavar hoyos, tenían que poner pilones que le llaman piedras. Nosotros le pondríamos cemento, concreto, sobre las cadenas, los fierros, y luego de eso, todo eso con cemento, con tablerías por fuera, teníamos que ponerle ya cemento por dentro, el aparato el sondeo, la sonda que se ponía por dentro para que no quedaran espacios con aire, sino que tenía que caer todo el cemento, y luego eso hacía un pilar, y los muros estaban unidos a los pilares. Y la Biblia dice que la mujer es muro alrededor de su marido, pero un muro no puede estar en el aire, necesita pilares. Quiere decir que tu esposa, mi esposa, necesita que los jefes de familia hagan su tarea. Por eso que les compartí al grupo de varones el legado de la pasividad. Porque la pasividad es, hermanos amados, la plataforma de la rebelión generacional. El ser pasivo es gran parte de los conflictos. Y no estoy hablando de pasividad en el punto de vista humano, sino en el aspecto de ser responsable y ejecutar nuestras tareas. Llamados a ejecutar nuestras tareas. Entonces, hermanos amados, ellos tenían que hacer todo un trabajo para poner estructura. Cuando estaba la estructura, cuando estaban los pilares, cuando estaba todo el andamiaje preparado, cuando estaba toda la estructura preparada, entonces llegaba el arca. Y fíjese, ¿quién tenía que traer el arca? Ya le hablé de los gersonitas, ya le hablé de los de Merari. ¿Quién tenía que traer el arca del pacto? Los de Coat. La familia de los coatitas fueron. Esa familia tenía la gran responsabilidad de cargar, permítame decirle, la presencia de Dios. Tenía la responsabilidad de cargar lo más preciado, la presencia de Dios. Escúcheme bien. Y la Biblia dice que tú eres Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Tú eres quien carga la gloria de Dios. Tu familia es la que tiene la tarea de cargar la gloria de Dios, la presencia de Dios. Entonces, primeramente llegaban los de Gerson, luego los de Merari. Los de ponían los pilares y tapaban, hacían el perímetro, cubrían. Y luego, cuando estaban eso, llegaban los de Coat. Ponga atención a esto, llevando sobre sus hombros. Número 7, verso 9. Llevando sobre sus hombros. Entonces, quiere decir que los de Coat significa aliarse, unirse. Algo muy importante y muy lindo en el ángulo para la familia es que los coatitas significan los que hacen el trabajo para unir.
los que hacen el trabajo para adherirse. Quiere decir que si ellos tenían que cargar el arca del pacto con varas en argollas sobre sus hombros, quiere decir, número 7, verso 9, está que ellos cargaban el arca sobre sus hombros. Los artículos santos tales como el arca, la mesa de los panes de la proposición, el candelabro, el arca del holocausto, el altar de oro de la fuente, los elementos sagrados, consagrados, los llevaban los de Coat. Permítame expresarlo de esta manera. Esta familia llevaba sobre sus hombros lo consagrado, lo apartado. Y dice la Biblia que esta tribu de Leví fue llamada aparte. Y estando aparte, le dieron indicaciones a Gerson, a Merari y a Coat. Y le dieron las tareas específicas a desarrollar. Y los de Coat tenían que llevar lo sagrado sobre sus hombros. Ponga atención a ese principio importante. Porque llevaban sobre sí los hombros del servicio del santuario. Llevan lo consagrado. Quiere decir que llevar algo sobre los hombros, ponga atención en este principio, es responsabilidad. Ponen peso sobre tus hombros, es responsabilidad. Por eso que el sacerdote, que era de la tribu de Leví, no podía ser un jorobado, porque no podía llevar responsabilidad, no podía poner nada en sus espaldas. Entonces, qué importante es poder comprender que cuando la Biblia describe alto de hombros, ¿por qué la Biblia podría decir, ese es alto? Pero la Biblia dice que Saúl era alto de hombros. Absalón, alto de hombros. Pero cuando dicen alto de hombros, es decir, tiene una estructura para llevar responsabilidad. Puede llevar responsabilidad. Ahora, es muy importante establecer la responsabilidad. Por ejemplo, ¿cuál es la responsabilidad del esposo? Agradar a su esposa. Y si el esposo le dice a su esposa, tienes que sujetarte, en 1 Corintios 11, que debes sujetarte a la autoridad de tu marido, y Efesios capítulo 5 dice, mujeres, respeten a sus maridos, respeten a sus maridos, respeten a sus maridos. 3 veces le dice que respeten, y está bien, pero varón. 1 Corintios capítulo 11 también dice, así como el hombre se sujeta a Cristo. Y Efesios 5 dice, maridos, amen, amen, amen. Entonces usted no va a encontrar una mujer que quiera sujetarse si no la aman. Ni tampoco, dígale usted a la mujer, sujétate, si tú no te sujetas a Cristo. Sujétate a Cristo, eso es Merari, pone pilares, pone orden, pone columnas. Sujétate a Cristo para que ese ejemplo se proyecte a todo tu núcleo familiar y teniendo esa tarea, tu esposa no va a ejercer tareas que no le corresponden, porque cuando el hombre no ejecuta su responsabilidad, la esposa tiene que absorber responsabilidades que no le corresponden. La esposa es ayuda y viene a ayudar a aquel que tiene la responsabilidad, aquel que tiene la visión de lo que se tiene que hacer. Entonces, la responsabilidad es muy importante. ¿Cuál es el problema? Que muchos no aprendieron responsabilidad nunca. Nunca han trabajado, nunca han tenido un empleador, nunca han cumplido con horarios, nunca han terminado estudios, nunca han sido diligentes en el estudio, nunca han comenzado una tarea, la han terminado, nunca quieren asumir responsabilidad. Por eso que el libro de Lamentaciones en el capítulo 3 nos dice, bueno le es al joven llevar el yugo desde su juventud, que aprenda y que lo haga callado, porque esto Dios lo impuso. ¿Por qué lo impuso? ¿Por qué dicen que pongan un buey joven con un buey viejo? Porque el buey joven tiene que aprender a llevar peso como ya aprendió el buen viejo. Por eso es que un lolito no puede, hermanos amados, si se le ponen una responsabilidad a un jovencito que no ha aprendido responsabilidad o no sabe el peso de una responsabilidad, va a cometer errores. Va a cometer errores. No estoy diciendo que un joven no pueda aprender responsabilidad. Le estoy diciendo que la responsabilidad se debe aprender desde la juventud. Tienen los hijos que tener deberes, tienen los hijos que tener tareas, tienen los hijos que tener obligaciones en su casa, tienen los hijos que responder. Si ese hijo aprendió a trabajar
va a aprender también responsabilidad. Si le entregaron que estudiara y se le pagan los estudios, tiene que responder en sus estudios. Tiene que aprender, hermanos amados, que la responsabilidad es necesaria. De las cosas que se ven son figuras de las que no se ven. Entonces, para poder yo cargar lo sagrado, los elementos más sagrados, tengo que aprender a responsabilidad. Es tremendo que aparte los de Coat, aparte de llevar los elementos sagrados, también tenían que preparar el pan. También estaban encargados de la elaboración del pan y del ordenamiento del pan. Esto es figura de que los de Coat tenían la faceta del magisterio, por decirlo de alguna manera, ubicando que la doctrina, la enseñanza tiene que ser muy importante en la casa. Tiene que ser muy importante en la casa. Si usted se alimenta continuamente de la enseñanza de su casa, de la enseñanza de su pastor, usted está aprendiendo magisterio. Usted está perdiendo enseñanza, usted está aprendiendo principios espirituales que le van a llevar a ejecutar correctamente el ordenamiento del pan. Entonces, en la Biblia hay muchos panes, panes de amargura, panes de escasez, panes de miseria, panes de sanidad, panes de prosperidad, panes de liberación, panes celestiales, pan de ángeles. ¿Qué tipo de pan vamos a estar ordenando? ¿Qué tipo de pan vamos a ministrar? Pan de lágrimas vamos a ministrar a nuestra familia. Por eso es que es muy importante la tarea de Coat, la responsabilidad. Los hijos de Coat tenían esta figura, hermano, preparar correctamente el pan y cargar lo sagrado. Es interesante entonces entender la responsabilidad. Entonces, cuando estaban los pilares, cuando estaba toda la cobertura, el arca del pacto llegaba con todos los implementos sagrados. Entonces la tribu de Coat, encargada de cargar las cosas sagradas sobre sus hombros. La familia de Coat, la familia de Merari, encargada de llevar los pilares y las columnas estructurales para darle estructura a lo que iba a estar funcionando. Y la de Gerson tenía que llevar todo el manto, todas las telas, toda la cobertura. Entonces, resumiendo, a esta tribu de Leví se le llevó aparte para que ejecutara servicio, para que cargara el nombre del Señor, para que cargara el arca del pacto, para que diera bendición al Señor, y que debían preocuparse de la cobertura, de la estructura y de lo sagrado. Sagrado, estructura y cobertura. Preocúpate que tu familia tenga todo lo sagrado y consagrado para Dios. Y que eso sea resguardado en pilares, en límites, en columnas labradas en tu casa. Y que todo esto esté bajo dosel, bajo cobertura, bajo el cuidado y bajo la protección del Señor. Bendito sea Dios, bendita sea su gloria y bendita sea su presencia. Es un tema bastante largo, pero de alto contenido. Entonces yo quisiera dejarlo hasta ahí porque ya solamente es un versículo que estuvimos desarrollando. Un versículo para poder puntualizar la importancia de poder preocuparnos, de morar bajo la sombra, de ordenar, de poner pilares, de poner límites. Las columnas ayudan al muro, los pilares, las responsabilidades, las tareas, pero todo esto para que lo consagrado pueda estar en ese lugar. Entonces, los pilares, las columnas y el techo, los mantos, son elementos importantísimos para que lo consagrado, la palabra, la fructificación, la autoridad, el pan de revelación, el aceite, la iluminación, el incienso, todo eso se mantenga bajo la presencia y bajo la gloria de Dios, guardando mi alma, guardando mi espíritu. Bendito sea el Señor y bendita sea su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, oro en esta oportunidad declarando tu palabra. Señor, en este día, los tomados aparte para cargar lo sagrado, para cargar responsabilidad, para preocuparse por la cobertura, para preocuparse por los límites, los pilares y el orden. Señor,
Ayúdanos a preocuparnos de la sombra, a preocuparnos del orden y a preocuparnos de lo sagrado, de lo consagrado. Señor, bendice estas palabras sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, sea sembrada en el corazón, traiga fruto abundante a la casa. En la casa que está limpia, Señor amado, será entonces ordenada, cubierta para lo consagrado a Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bonita palabra, hermanos amados, y nos gozamos mucho en esa enseñanza. Antes de pasar al tiempo de las ofrendas, ¿verdad? Usted sabe que ahora viene el tiempo de las ofrendas. Transfiera su ofrenda, transfiera su diezmo, transfiera sus aportes para, usted sabe, el arriendo, ¿verdad? De la propiedad aledaña. Es muy importante entonces poder participar de las ofrendas y participar de los diezmos, porque de esa forma muestras tú el amor que tienes a la casa del Señor, de sostener la casa de Dios en estos tiempos que estamos viviendo. La casa de Dios se sustenta con sus diezmos, con sus ofrendas, con sus aportes. Dios no necesita tu dinero. La casa del Señor sí lo necesita, pero a través de esa fidelidad Dios mira tu corazón y bendice la obra de tus manos. Y quienes fielen las riquezas injustas, Dios les concede las riquezas eternas. Así que no falles en tus ofrendas, en tus diezmos. Todas las transferencias han quedado registradas. Estamos en cultos, ¿verdad?, familiares ya en las casas hace bastantes días. Espero que en tu corazón, en cada reunión de miércoles, de domingo, hayas mandado tu ofrenda, hayas transferido tu ofrenda. Que no te quede la sensación que cuando termine este tiempo, porque va a terminar, y volvamos a la casa de Dios, no tengas ofrendas testimoniales. No te quede el peso de decir, nunca ofrendé, nunca diezmé, nunca di nada, sino que te quede la satisfacción que tú llevaste la responsabilidad de la casa de Dios junto a tu pastor, y que como pueblo llevamos las cosas sagradas, llevamos sobre nuestros hombros todo lo importante. Entonces tenemos que preocuparnos de ser responsables en lo que demanda responsabilidad. Otro punto importante es que el día domingo, de 12 a 4 de la tarde, en la cafetería se van a estar recibiendo las primicias y las misericordias. Vaya a dejarla ya, ahí va a estar mi hermana, ¿verdad, Marjorie? Usted vaya, deje su bolsita, la hermana se lo va a recibir y lo va a guardar. Toda esta mercadería que llegue por misericordia se va a distribuir también para ir a bendecir familias. Esta semana que pasó pudimos bendecir a 10 o a 12 familias con mercadería, y también se bendijo a familias, varias familias con verduras y con frutas. También mañana entiendo que vamos a ejecutar también otra tarea de misericordia. Entonces, esta también tarea de misericordia es muy importante. Acuérdate de ejercer misericordia. Lleva un mercadito, lleva harina, lleva todos los alimentos no perecibles, pasta de dientes, confort, lechecita, yogur, lleve todo. Y acuérdese de sus hermanos que pueden que no lo estén pasando tan bien. Hay hermanos que trabajan en obra y no pueden trabajar. Hay hermanos que trabajan en servicios y no han podido entregar su servicio. Entonces nosotros como pueblo también queremos ser parte de esa bendición. Así que no deje de bendecir a sus hermanos por medio de la misericordia. Si lleva primicias, también llévela ahí, y luego vamos a orar por usted. Yo le oraré por usted y le mandaré una bendición. Amén. 12 a las 4. Vamos a mandar un instructivo. Vamos a subirlo aquí a Facebook para poder preparar el vino y preparar los elementos de la Santa Cena. Este domingo vamos a participar de la Santa Cena todos juntos. Y yo le voy a ministrar la Santa Cena desde este lugar, ¿verdad? Y ahí en su casa, el jefe de familia o la autoridad espiritual de la casa va a entregar el pan, va a entregar el pan y va a entregar el vino a cada miembro de la familia, y vamos a participar juntamente en esta bendición de todos participar del pan y del vino desde nuestras casas a través de la Santa Cena. Es importante que usted siga las indicaciones de cómo se prepara el vino y de cómo se preparan los elementos, y cuando tenga usted el vino y usted tenga el pan, usted va a extender la autoridad espiritual de la cabeza, extiende sus manos y consagra esos elementos para santificarlos y consagrarlos
como señal profética de lo que son los elementos que representan el cuerpo y la sangre del Señor. De esta manera lo hacemos así para poder participar de la Santa Cena, porque sin lugar a duda no es lo mismo, hermanos amados, que estar en el templo, pero el principio es el mismo, en la sangre, que es el cuerpo, en la fe, y es la instrucción que tiene que ser seguida. Así que el domingo vamos a estar dispuestos para participar de la Santa Cena juntos. Además, recuerde levantarse temprano, haga el ejercicio de levantarse temprano, tenga un tiempo de oración. Cuando llegue el momento de la transmisión de la alabanza, dispóngase con su familia a alabar a Dios, a adorar a Dios. Habían hermanas que me gustó que me mandaron unos videitos. Recuerde mandar fotos viendo la predicación de su familia. Ahí junto a la pantalla, mande usted, nos mande sus mensajitos para poder subirlo también a las redes. Lo van a ir a arreglar, lo van a dejar bien lindo, pero también es un testimonio público de que la iglesia se sigue juntando y sigue, ¿verdad?, orando. Recuerde usted que la palabra el día domingo sigue siendo a las 12 del día y la palabra el domingo en la tarde sigue siendo a las 7 de la tarde. Pero estamos partiendo con transmisión de media hora de alabanza. Es probable que el domingo sea un poquitito más larga la alabanza para que tengamos un buen tiempo ahí de alabanza y de adoración, y en la tarde igual. Y luego de la palabra, como lo tenemos en nuestra costumbre, vamos a participar de la Santa Cena. Yo le voy a administrar la Santa Cena. Y ahí usted va a estar en su casa también acompañando y participando de la Santa Cena también con sus hijos. ¿Ok? De 12 a 4 de la tarde el domingo, lleve misericordias y primicias. Recuerde ofrendar, recuerde diezmar, transfiriendo. Y también recuerde seguir las indicaciones de la preparación del vino y del pan y la consagración de estos elementos. Amén. Dios te bendiga. Amado pueblo, que el Señor sea contigo, que el Señor te guarde, que el Señor te cuide, que el Señor te bendiga. Levanta tu mano junto a tu familia. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a tu pueblo, bendigo a tu iglesia, bendigo a mis hermanos, Señor, y envío esta palabra de edificación. Envío esta palabra de edificación sobre la vida de tu iglesia, para que tu pueblo sea edificado en lo que demanda edificación. El Señor te bendiga, el Señor te guarde, el Señor alce sobre ti su rostro, el Señor tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Paz a ti, paz a tu casa, paz a tu familia y paz a todo lo que te rodea. Dios te bendiga. Mañana, conéctate también, está el retiro virtual. Mañana está todo el día el retiro virtual en Ministerio Ebenecer, en Facebook, en YouTube. Todo el día todo el día jueves y todo el día también viernes. Mañana en la noche va a estar predicando la palabra en el retiro virtual, ¿verdad? Mi hermano también, así que ahí lo vamos a estar compartiendo. También tuvo el privilegio de poder compartir la palabra, así que nuestra casa ha estado bien bendecida por eso. Y bendecimos al Señor porque Él nos ama y nos tiene bien considerados. El día viernes vamos a tener otra palabra en tiempos de familia. El día sábado también vamos a tener enseñanza en tiempo de familia en la noche, 20 horas también. Y el domingo tendremos también la palabra del Señor en la mañana, en la tarde, la alabanza, las oraciones, todo lo que vamos a celebrar en Santa Cena. No porque estemos en nuestra casa, no vamos a hacer la obra del Señor. Todos los días martes se está también haciendo los discipulados virtuales y los días lunes también se está entregando palabra en tiempos de familia. Así que toda la semana te estamos acompañando. Los jóvenes, las ayudas juveniles se están haciendo enseñanzas por el Facebook de los jóvenes. Están también haciéndolo por Instagram. Todos los días en la mañana estoy entregándole discipulado a los pastores de la misión. Así que estamos haciendo la obra del Señor. Ya mañana, el jueves, tengo reunión con los ancianos virtual. Estamos coordinando la reunión virtual para los diáconos. También tendremos el domingo la reunión también de servidores. A las 4 de la tarde también va a haber una reunión de servidores con una enseñanza desde también la red para todos, ¿verdad? Los servidores. Y es muy probable que el día domingo, el día sábado en la mañana también haya una enseñanza para los varones. Ahí estamos trabajando, pero llevándote la palabra a tu casa y a tu familia. Así que Dios te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor sea contigo. Nos vemos. Amén. Dios te bendiga. Comparte esta palabra, compártela en tu muro, compártela en tu Facebook, envíala a un hermano, a un amigo. Dentro de poco los hermanos de video toman esto, lo suben a YouTube. ¿Ya? Ellos toman esto y después lo suben a YouTube. Así que dentro de un ratito más ya va a estar en YouTube para que pueda usted compartirlo los que no tienen Facebook, ¿verdad?
Así que Dios me los bendiga mucho. Nos vemos. Muchas bendiciones. Un saludo de mi esposa, un saludo de mi familia. Les amamos. Estamos orando por cada uno de ustedes junto al pueblo. Les bendecimos y nos bendecimos con estas palabras. Maranata. El Señor viene, el Señor vino y el Señor vendrá. Muchas bendiciones.